compañera Elizabeth Montaño Achundia, en nombre del Frente Sindical Mexicano. Tiene la palabra. Buenos días. Compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras. El Frente Sindical Mexicano se une a esta celebración junto con todos ustedes de los 65 años de creación de la Federación Sindical Mundial, una organización internacional que de inicio se ha reconocido fascista. Recordemos que su fundación se da en uno de los peores catástrofes de la humanidad, el final de la Segunda Guerra Mundial y el declive del nazismo. La Federación Sindical Mundial fue y ha sido una instancia de organización a nivel internacional de los trabajadores que ha luchado contra la explotación capitalista, reconociendo las contradicciones de este sistema de producción. Reconocemos el trabajo de la Federación Sindical Mundial también dentro de la ONU al obtener un estatuto consultivo en el Consejo Consultivo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas y en todos los organismos de la misma. Ha tenido una activa participación en la Organización Internacional del Trabajo, así como otras conquistas en el plano laboral y social al lado de los trabajadores del mundo. La responsabilidad de quienes integramos la Federación Sindical Mundial es hoy de un valor mayúsculo y tan importante como lo fue en el pasado en la posguerra, pues si ayer existían el fascismo y el desastre de las guerras mundiales aunado a la explotación del hombre, ahora una nueva amenaza recorre el mundo. El paradigma del viejo capitalismo se ha transformado. Hoy, el nuevo capitalismo tiene en sus manos a los estados nacionales, se ha apoderado de las economías desarrolladas y no desarrolladas, se ha vuelto globalizado y neoliberal, arrasando las fronteras de las naciones con un nuevo esclavismo y violación de la dignidad humana. El escenario nos muestra una nueva rivalidad por el control de las materias primas y esferas de influencia de las multinacionales. El sistema capitalista global se encuentra en medio de una crisis económica profunda y multifacética, evidenciando que lo que está en crisis es el sistema mismo. El saldo actual de esta crisis es de 200 millones de personas desempleadas en el mundo, precarización del trabajo, retroceso en los derechos de la seguridad social. El Fondo Monetario Internacional impone a los países medidas drásticas destinadas a aniquilar lo que queda del estado de bienestar, a acelerar los procesos de privatización, a destruir los sistemas de jubilación y a flexibilizar el mercado laboral, quitándoles a los trabajadores las conquistas laborales de la posguerra. México no es la excepción. Felipe Calderón Hinojosa llegó impuesto por el imperio y la oligarquía para obedecer las órdenes del FMI y del Banco Mundial. El saldo, mayor ajuste del gasto público, reducción de prestaciones, incremento en los impuestos y privatizaciones, entre otros. El desempleo calculado de manera oficial es del 3.6%, incrementado al 5.8%. Sin embargo, las cifras reales indican una tasa estimada en 18%, resultado de sumar los desempleos abiertos y los que el INEGI ubica como población económicamente activa disponible, que en realidad son desempleados que han dejado de buscar trabajo. La precarización de este alcanzó puntos inusitados en nuestro país. 57.29% ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, mientras que el 17% se diluye entre los que no perciben ingresos y los no especificados. Por otro lado, los jóvenes cargan con el peso de la crisis, pues 60% de los desempleados pertenecen a este grupo, entre los que se encuentran los mal llamados ninis, pues no tienen acceso a educación ni a un empleo digno. En cambio, el gobierno de Calderón ha destinado amplios recursos para la guerra contra el narco, que ha dejado más de 50.000 muertos, 10.000 huérfanos y miles de desaparecidos. En el campo laboral intentan una contrarreforma laboral que contraviene las conquistas de nuestros antepasados, plasmadas en la Ley Federal del Trabajo. En la práctica, ha decretado de manera ilegal la extinción de la compañía de luz y fuerza. Se ha considerado ilegal la huelga de los trabajadores de Cananea. Los empresarios bajo este gobierno han quebrantado a la Compañía Mexicana de Aviación. Se ha cometido homicidio industrial en pasta de conchos al omitir de manera criminal la muerte de los mineros. En este país se han reformado las leyes de seguridad social en contra de los trabajadores y se ha avanzado hacia la privatización de sectores energéticos e incluso la llamada apertura económica que impulsa este gobierno no es más que la entrega de los recursos al imperio. Ante ello, la unidad tan atrayente que es convocada en el Pacto de Atenas por la Federación Sindical Mundial se vuelve indispensable no solo entre asalariados, también trabajadores del campo, los de tierra, ambientalistas, trabajadores de cuenta propia y estudiantes. Pues debemos ser conscientes que no solo debemos velar por los intereses de los asalariados, sino también debemos impulsar luchas no solo gremialistas ante el embate capitalista, pues esto exige ir por alianzas de mayor alcance, incluso como lo marca la Federación Sindical Mundial,
en su pacto de Atenas, debemos buscar la unidad con los movimientos por la paz, como lo es en nuestro país en nuestra Sicilia. Otra razón para acatar con tosudez este pacto respecto a la unidad es la baja tasa de sindicalizados, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. A nivel global es del 19% y en México es del 16.2%, porcentaje que incluye al chavismo sindical. Este número tan bajo de sindicalizados es claro, producto de la flexibilización laboral, la forma de contratación y el tamaño de las empresas. Sabemos también por la historia que la verdadera unidad se ha dado no por una lucha gremialista, pues por ejemplo en la Comuna de París fue por un cambio político profundo en contra de la estructura capitalista y por supuesto en la Revolución Rusa se ejerció esta unidad con un viraje rotundo, donde también se unieron los trabajadores del campo y la ciudad. Ahora vemos que en las entrañas del imperio de Estados Unidos, los steelworkers y otras organizaciones obreras de perfil político diferenciados han actuado de manera acertada al decidir sumarse a las protestas de los funcionarios de Wall Street, pues el enemigo es el capitalismo, sinónimo de voracidad, codicia y sobreexplotación humana. Debemos pues celebrar este aniversario de la Federación Sindical Mundial con un llamado a la unidad para acciones concretas entre los diversos y diferenciados referentes sindicales y no sindicales de este país y en medio de los vaivenes de la efervescencia política de las próximas elecciones para construir un referente de trabajadores del campo, la ciudad, por cuenta propia, estudiantes y echar abajo en la práctica las contrarreformas y decretos en contra de la clase trabajadora. ¡Viva la Federación Sindical Mundial! ¡Viva! ¡Viva el sindicalismo independiente y democrático! ¡Viva! ¡Viva el valor y la fuerza de sus trabajadores! ¡Viva!